respetados lectores, suponiendo que están leyendo y suponiendo de buena fe, futuros administradores de este país y sobre todo personas racionales, porque también hay muchas personas racionales por ahí. Esta semana en mi compartir político voy a expresar mi apreciación alrededor de algo que me parece completamente fatal y que se veía venir en nuestro contexto, en nuestro país. Y es como paulatinamente se están cerrando una serie de ardides legales alrededor del trabajo del presidente Gustavo Petro, como consecuencia de la envidia, de la incapacidad, de la, definitivamente de la pobreza mental de los ricos de este país. Estoy hablando de lo que se llama el lawfare o también el golpe de Estado blando. Pero eso hay que entenderlo dentro de un contexto mucho más grande para poder encontrar el fundamento de semejante adefesio cultural al cual estamos asistiendo casi impávidos. Analicemos. En este gobierno ha caído la mayor cantidad de toneladas de cocaína. ¿Y a quién afecta esto? No tan solo al vendedor de 50 papeletas que se cree comandante en un pueblo por allá lejano de la mano de Dios y del Estado, sino, sino que está afectando a los consumidores en los Estados Unidos que antes tenían cocaína más barata y al caerse tantas toneladas de cocaína, pues obviamente el precio aumenta. No tan solo eso, también está afectando a toda la cadena de suministro, porque entonces el campesino se ha dado cuenta que ya no es rentable sembrar cocaína, no porque los procesos de erradicación que quisieran siguieran en este país, tanto los gringos como los correspondientes a nuestras clases dominantes, porque a ellos les conviene más llenar de veneno glifosato las tierras fértiles, porque se vuelven infértiles y son más fáciles de comprar, que es otra forma del desplazamiento, porque no tan solo porque hay que comprar el glifosato, y el glifosato lo vende Monsanto, que es una de las grandes empresas internacionales a quien le conviene comprar tanto, vender tanto glifosato, porque incluso tiene el control de las semillas de alta calidad, cuando sabíamos que el colombiano campesino seleccionaba sus propias semillas, las mejores para producir mejor producto. Lo digo porque yo estuve y vengo de familia campesina y mis familiares practicaban el hecho de buscar dentro de la cosecha las mejores semillas y quedarse con ellas y vender el resto de la cosecha. No porque el daño a Gustavo Petro no es solamente porque eh, se les haya capturado tanta cocaína o porque ya los campesinos hayan visto que no es rentable el, el cultivo de la cocaína o la marihuana, o no es porque se hayan subido y disparado los precios a nivel internacional de la cocaína. Es porque el negocio fundamental con el cual nuestra economía del país desde hace 40 años, vayámonos más cerca, desde que Álvaro Uribe está en el poder, hablando desde cuando lo destituyeron en Medellín como alcalde,
Virgilio Barco lo escribió. Desde antecitos, desde la época de Gonzalo Rodríguez Gacha, desde esa época la cocaína, las drogas hicieron parte de la economía del país. Hicieron tanta parte de la economía del país que las personas empezaron a vender cocaína en las calles como distribuidores minoritarios, como esos de pitufos. Pero no nos fijemos tan solo eso, es que también está atacando el contrabando. Y el contrabando es otra mafia. Y esa mafia también está interesada en que el gobierno no funcione. Ya de pronto no creo que vayan a matar al presidente, pero sí de pronto creo que lo que están buscando es que el gobierno no funcione. Pero además de eso, es que está afectando a los banqueros cuando decide reducir el IVA, perdón, el 4 por mil, está reduciendo la entrada de los dineros a los banqueros. Y eso que no le aprobaron la agenda de dejar de pagar el uso de la tarjeta para nosotros en los bancos, para los que manejamos menos de 16 millones de pesos al mes. Entonces es apenas lógico que el Consejo de Estado se pronuncie, porque el proceso de elección del Consejo de Estado es una mafia interna. El Consejo de Estado elige a la Corte Constitucional elige al Consejo de Estado, y pues parece que no fuera requisito tener ética, sino que simplemente tener un prontuario, o por lo menos estar aliado con aquellos que tienen un prontuario, es decir, ser cómplice para ser elegido en las altas cortes y ganarse un muy buen salario que es igual al salario del presidente y los congresistas. Entonces, el daño que le está haciendo Gustavo Petro al país es descubriendo las ollas podridas. Nada más miren esta semana el descubrimiento de los cadáveres en la escombrera, en la comuna 13 de Medellín. Las mamás suplicando que le investigaran y Federico Gutiérrez se interpuso, no se investigó. Ahora que la JEP entró a investigar, sí, se dieron cuenta que sí, las mamás sabían que allá estaban los hijos. Dice que hay 500 despojos mortales de personas que estaban así. 500 personas. 500 personas. A ver, como para que nos hagamos a la idea, la familia Pavón, que es mi familia, en una ocasión que se reunieron en Bucaramanga, no asistí, se reunieron 548 personas de la misma familia y muchos no fuimos, se reunieron en un club, muchos no fuimos. Es extinguir toda una familia, desde bisabuelos, tatarabuelos, creo que fue un tatarabuelo, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, madres, hijos, nietos, bisnietos. Extinguir toda una generación que implica más o menos, perdón, dos generaciones que implica más o menos el trasegar de unos 80 años. Entonces, cuando uno encuentra 500 cadáveres en Medellín, la gente no magnifica eso. ¿Cuántas personas más habrán matado? No hay que hacer la pregunta sobre los 500. Pues, ¿cuántas personas más han matado y que no aparecen aún sus restos? Y todavía niegan representantes a la Cámara como Polo Polo, niegan el número de 6.402. Ya Polo Polo empiece a restar
Si no sabe sumar, por lo menos empieza a restar y empiece 6.402, empiece menos 500 cada vez más. En Puerto de Río se descubrieron otros en el cementerio de Puerto de Río, allí enterrados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a una de las tribus indígenas y el Estado tiene que resarcir el daño. El Estado en la cabeza de quién, de Gustavo Petro, porque no lo hicieron durante la etapa de Álvaro Uribe, no lo hicieron durante la etapa de Santos, no lo hicieron en la etapa de Duque, lo hicieron durante la etapa de Gustavo Petro. Y si lo hicieron durante esta etapa, debe haber algunas razones. La más importante es que nuestro presidente está haciendo bien las cosas. Y está desvelando y está comprobando que sus discursos cuando era senador eran ciertos. Y está demostrando que era verdad todos los debates de sus. Verdad de a puño, el colombiano con absoluta tristeza, el colombiano pobre que vive pendiente de Caracol y RCN en los realities o en los shows de la mañana, ese colombiano que se cree rico porque tiene una casa donde paga un arriendo costosísimo, ese colombiano pobre de imaginación que solamente espera las elecciones para recibir 100.000 pesos un tamal, y lo digo porque así ha sido muchas veces conmigo, pretendiendo comprar mi conciencia. Ese colombiano no le importa el país. Él se importa a sí mismo. Eso es el peor producto que hay, el más terrible, el más asqueroso producto que tiene el capitalismo, que es un tipo de ciudadano inconsciente, un idiota, como dicen los griegos, como decían los griegos, o como percibieron los griegos, un idiota que no se preocupa por los avatares políticos de su país. Y luego viene el otro asunto. Como no han podido destruir a Gustavo Petro, porque las plazas siguen siendo de él, porque sus marchas fracasadas no han sido capaces de reducir en las encuestas amañadas el grado de aceptación del presidente, sino que por el contrario aumenta. Parece que estas encuestas sí le preguntaron a otra gente, no a los mismos. Entonces ahora lo que quieren es obstaculizar cualquier proceso. En otro video les mencioné es que no le han aprobado absolutamente nada. Reforma a la salud, reforma al empleo, reforma a la educación, que está en ciernes, que insistiré que ese es de los sectores más abandonados que tiene Gustavo Petro, nuestro presidente. Entonces ahora también no le aprueban la ley de financiamiento. Muchos youtubers, colegas con los que yo comparto, muchos analistas políticos y muchos periódicos publicaron cuáles eran básicamente eh, las reducciones de lo que va a suceder. Pero la pregunta es, ¿ya leyeron el documento? ¿Ya saben de qué se trata el documento? ¿Cómo se plantea el documento? Una de las cosas que más me llama la atención es que realmente los colombianos no estamos leyendo. Y yo los saludo como lectores y no, es que no estamos leyendo, esa es la verdad, no estamos leyendo. Y como no estamos leyendo, pues sencillo, sencillito, no sabemos de qué se trata lo que está diciendo las redes sociales, lo que está diciendo el doctor Gustavo Petro, lo que están diciendo algunos youtubers. No sabemos de qué se trata. Como no sabemos de qué se trata, pues es apenas lógico que nosotros vivamos como en un mundo artificial, como en un mundo artificial, como en un mundo que no existe,
un mundo en el cual creemos que lo que nos dicen en los medios tradicionales, hegemónicos, es la verdad. Y les creemos, pero cuando uno se acerca al texto que se supone que están leyendo ustedes, se supone que ustedes leyeron, entonces uno se da cuenta cuál era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el propósito, o sea, fundamentalmente que buscaba la ley. Y pues obviamente lo que buscaba la ley era incluso reducir los impuestos. Primero subía los impuestos de las empresas, pero con el tiempo ese aumento de las empresas se reducía. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Estado, la propuesta de ley de financiamiento? Le estaba diciendo es que necesito plata por ahora, pero con el tiempo yo se la puedo volver, o sea, no cobrarles más y les puedo bajar cuando ya alcancemos la estabilidad económica del país. Es que porque estamos inestables, pues es que se han robado el país. En otro video ya les dije cuánta plata se robaron en Foncolpuertos, cuánta plata se abudinió a Budiné. En otro video ya les hablé de cuánta plata se han robado las EPS. Entonces es apenas lógico que el gobierno o el Estado, el gobierno diría mejor, esté desfinanciado. Máxime cuando durante la pandemia la porquería del presidente Duque prestó plata al Fondo Monetario Internacional con toda esa cantidad de restricciones y pagaderos a 4 o 5 años, y Gustavo Petro ha sido muy juicioso pagando eso. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y obviamente ya salieron los medios a explicar que esa ley era inocua, esa ley no servía, pero los que sabemos, sí sabemos que esa plata se puede salir de todos los subsidios que tienen los ricos, no los pobres, sino los ricos. Pero los ricos son los envidiosos, son los que no quieren que los pobres tengan, que sigan siendo pobres. Los ricos son los que no quieren que usted, abuelito de más de 80 años, que no tiene pensión, ellos son los que no quieren que usted tenga menos de 300.000 pesos que lleguen mensuales. Ellos son. Los ricos son los que no quieren que usted tenga carro, porque es que si usted tiene carro, hay que pagarle el subsidio de la CPM, porque la gasolina ya no es subsidio. Son los ricos los que no quieren en su envidia, porque la envidia no es el deseo por sus cosas, la envidia es el deseo de que usted no tenga esas cosas. Es envidia, pecado, para los que piensan desde el cristianismo, es pecado, es envidia, genuina envidia, pura envidia, porque ellos tienen y no quieren que los demás tengan. No quieren compartir el erario con los pobres. Y eso que los pobres son los idiotas útiles que los ponen allá a través del voto. Quieren compartir con la gente. El país es tan rico que a pesar de todo lo que han robado, no habíamos llegado a una situación tan precaria como esta. Pero ahí es donde yo hago la crítica y algunas personas me han dicho que es que ya no soy petrista porque yo hago críticas al doctor Gustavo Petro. No es que uno puede criticar y cuando uno ve que, que las cosas se pueden hacer y que definitivamente podríamos apoyar muy bien a las propuestas del doctor Gustavo Petro como pueblo, pues ya, es que ya no soy petrista, no, yo soy petrista de corazón desde mucho antes de que el doctor Gustavo Petro eh, fuera presidente. Apoyé desde cuando estaba en el Congreso, me tocaba apoyarlo clandestinamente porque era imposible que en los pueblos donde yo he vivido en los últimos 25 años que ha sido en Antioquia,
una persona exponga sus puntos de vista, ya que ustedes saben que en Antioquia ha sido la cuna del paramilitarismo, la cuna de la violencia. Por eso es que no creo en los candidatos petristas que vengan de Antioquia, porque causan desconfianza nada más ver cómo el pueblo antioqueño y el pueblo medellinense volvió a elegir a Federico, nada más ver cómo el gobernador de Antioquia está dilapidando la oportunidad que tiene de resarcir la cantidad de cosas que se pudieron hacer. Entonces, y cuando uno ve que un antioqueño elige lo injusto, entonces uno dice, no, no confío en el candidato antioqueño. Entonces, pues obvio que no van a dejar que el gobierno funcione. Todo con el propósito de demostrar que como el gobierno no funcionó, pues obviamente no le llegaron los subsidios a la gente, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que el gobierno está dividido en tres partes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo, además del Ministerio Público. Y el ejecutivo ejecuta, pero es que el legislativo tiene que autorizarlo. Y ahora le echan la culpa a Gustavo Petro, que no va a llegar los subsidios, que no va a llegar las oportunidades para las regiones, etcétera. Pero tenga usted la certeza que van a decir que es culpa de Gustavo Petro. Y como somos tan ignorantes, tan idiotas políticos, vamos a creer que sí, porque una verdad repetida muchas veces, como decía Goebbels, el que administraba la prensa en la Segunda Guerra Mundial para Hitler, una verdad, una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad, decía Goebbels. Entonces, pues obvio que tanto repetirle a usted que no se preocupa por consultar otras fuentes de información, usted va a creer que es cierto que es culpa de Gustavo Petro. Pero no se le olvide que fueron los senadores los que hundieron la norma, hundieron el proyecto de ley, porque no era ley, era un proyecto de ley, es un documento que explica cómo se van a administrar los recursos que se van a recaudar de acuerdo no a los nuevos impuestos, como le dijeron a JP, uno de los senadores lo enfrentó en los medios. JP estaba diciendo que es que el gobierno estaba creando nuevos impuestos. Es un ignorante, un atarbán que llegó al Congreso de la República sin saber por qué. Eso se le apareció a la Virgen de Fátima. No leen el documento. No se crearon, no se pretendían crear nuevos impuestos. No leen el documento. Y están en el Congreso y se supone que los deben leer. No leen el documento. Si no lo lee el senador, que es el que lo va a votar, creo que usted no lo leyó. El documento lo que hace es explicar cómo se van a utilizar esos recursos. Y esos recursos se iban a utilizar para darle el dinero a los abuelitos, para fortalecer los caminos veredales, las carreteras veredales, para fortalecer la educación, etcétera, etcétera. Es decir, que ese proyecto de ley pretendía ayudarlo a usted, a mí, al pueblo ignorante. A esa gente nos pretendía ayudar. Pero ¿qué pasa? Simple y llanamente, usted con su voto fue el que puso a esos, voy a decir la grosería, hijos de 30, los puso allá. Fue usted con su voto, con su ignorancia, y ahora viene a reclamarle a Gustavo Petro. Según esa norma, lo acosan las diferentes cortes. La fiscalía, si bien es cierto, empezó con muy buenos ánimos, no se le ha vuelto a escuchar que destapar ollas. Esperemos que la descabellada se vaya a la Procuraduría y deje el hueco fiscal que hay allí, porque ya le descubrieron que está saliendo y saliendo le descubrieron que ha hecho una serie de contrataciones y por allá le descubrieron la compra de unas oficinas por 24.000 millones de pesos, cuando el avalúo, el peritaje, de que fueron 11.000 o 12.000 o 13.000 millones de pesos, o sea que se perdieron 10.000 millones de pesos. Creo que recogió para el fresco antes de irse. No ha pasado nada con lo del exfiscal. No nos han informado qué sucedió más con lo de Pegasos.
y acumulan información para que la gente ignorante se canse y diga, es que es culpa del presidente, porque ellos lo dicen que es culpa del presidente. Entonces el ignorante no se queda a averiguar, sino como le dijeron que era culpa del presidente, pues sigue creyendo que es culpa del presidente. Es frustrante, es doloroso que un país tan bello como el nuestro tenga una población tan paupérrima y tan pobre intelectualmente como la nuestra, que incluso tiene educación gratuita, pero mandan los pelados al colegio con todos los vicios de la ciudadanía, con todos los vicios que tienen las familias, esa corrupción en la familia que hasta es cómplice de los que venden marihuana o que venden cocaína. Esa familia que es cómplice está poniendo en riesgo a sus propios hijos. Esos son los papás que dicen amar a sus hijos, que les permiten estar expuestos a las redes, a los influjos de manipulación, para que decidan su vida sexual. Personas, niños que no son capaces de definir todavía de qué color es el cumpleaños, que todavía hay que mandarlos a vestirse, a bañarse. Entonces, papás, que esgrimiendo el libre ejercicio de la personalidad, los dejan infestarse de esa percepción de la ideología de género para que decidan por su género, que no es género, su forma de disfrutar el placer cuando no son capaces de decidir sobre sus propios cucos ni comprarlos por sí mismos, olvidando que Piaget dice que a los 16 años termina los procesos de formación del cerebro para la adquisición de la razón como proceso final. Es doloroso que nuestro país funcione de esa manera. Si yo fuera Petro, mi compadre, todo cambiaría. Y yo ya hubiese tomado decisiones más radicales, porque los que me conocieron como rector saben que yo soy una persona de acción. Y esa forma de hacer golpe de Estado blando es la misma que en una ocasión un consejo directivo conformado por profesores, padres de familias, manipulados por los profesores, no me aprobaron el presupuesto para el año siguiente. Eso fue en un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo Cervantes. Esa es la razón, que no les gusta que los presionen. Al pueblo colombiano no le gusta que lo presionen. Y no es el pueblo en últimas, el pueblo es manipulable, son a los que tienen el poder. Realmente el poder no lo tiene el presidente, el poder lo tienen los banqueros, el Congreso de la República que lo está demostrando, las cortes, acosando al presidente. Pero ya se destapó lo de las escombrera. Vamos a ver qué hace la fiscal. Semana de luto para el país. Si yo fuera Petro, ya hubiera tomado otras decisiones. Nos ponemos o extendemos los más sinceros y dolorosos sentimientos por aquellas madres cuyos hijos han muerto en la guerra, en esta guerra estúpida y fratricida. Les ofrezco mis condolencias, aunque no sé su nombre y no conozco su nombre, pero perder un ser querido, cualquiera que sea, hijo, padre, hermano, en cualquier circunstancia, es doloroso, más en medio de la violencia y más cuando eran inocentes. Gracias. Suscríbase a mi canal. Ayúdeme a que este mensaje llegue a muchas partes del mundo. Semana dolorosa.